volando de Sydney hasta acá en una reunión que hubo en Hillsong. Y recuerdo que íbamos un grupo, pero yo tenía un compromiso en Arkansas, acá en Estados Unidos. Así es que me tuve que regresar antes y me tuve que regresar solo. No quiero herir susceptibilidades, pero quiero contar la historia real como pasó. ¿Me lo permite? Muy bien, entonces yo venía en ese vuelo, todavía no volaba tanto, así es que no tenía puntos ni asientos privilegiados. Me tocó en ese transatlántico, en la parte de en medio, que son 5, el asiento de en medio, donde no sabes si alabar a Dios o reprender al diablo, porque son horas que tú viajas así, casi alguien sabe lo que estoy hablando, ¿verdad? Lo peor es que de Sydney a San Francisco, que era el primer tramo larguísimo, pues yo no tenía ni para platicar con nadie, porque a mi lado traía un japonés y al otro lado traía a alguien más, asiático. Entonces yo volteaba para acá y escuchaba no le entendía nada. Volteaba a la izquierda y escuchaba, tampoco entendía nada. Así es que me puse mi iPod, empecé a alabar a Dios y me puse a hablar en lengua así, rama, mashata, y se me quedaban viendo y yo les decía para que vean lo que se siente. Y yo seguía alabando al Señor ahí con todo el corazón. No, sentí tanto la presencia de Dios que me tuve que ir al baño. Créeme que y ya ven que los vanos de los aviones son bien chiquititos. Apenas si cabe, bueno, a mí sí me queda chiquito, ¿y qué? El punto es que yo entré así de ladito, y entonces me agarré del lavabo, que está todo chiquito, si te lavas la cara te mojas todo. Bueno, el punto es que estando ahí, mira, si fue la hamburguesa con betabel que me comí en el aeropuerto de Sydney, o fue la quesadilla con frijoles charros, no lo sé, pero esto fue lo que vi en ese avión, ahí atravesando el océano Pacífico. Vi un cuarto vacío, pero muy limpio, con alfombra muy limpia y con una ventana abierta a luz del día, unas cortinas y el sol entraba como de luz del día. Lo único que había en la habitación era un sillón. Y abajo de ese sillón había 8 bolsas de estambre o de lana. No sé cómo le llaman acá. Lo que usan las abuelitas para tejer. ¿Cómo le llaman? Eso. Entonces había 8 bolsas perfectamente envueltas, ¿verdad? El estambre bien enrollado en un cartón y luego con una bolsa de plástico y había 8 colores. Entonces un caballero entra, yo pude verlo de rodillas hacia abajo y él decía, tengo mucha prisa, tengo mucha prisa, tengo mucha prisa. Y él empieza a romper las bolsas de estambre y agarraba el cartón y lo tiraba a la habitación y tiró los 8 colores. El caso es que los colores que estaban perfectamente guardados ahora estaban hechos desastres en toda la habitación. Uno encima del otro, enredadísimos. Y yo decía, ¿qué está haciendo este hombre? Está haciendo un desastre. Entonces él se sentaba, agarraba las 2 agujas de tejer y no lo sé, pero donde yo vivo que un hombre teja no es que no se deba, pero no es tan común, por así decirlo. Entonces el hombre, el caballero, empezó a tejer y a tejer bien rápido. Y yo dije, oye, esto está medio extraño, ¿no? Y él empezó a tejer y yo empecé a gritar, oiga, yo no sé qué quiera tejer, pero yo vi los colores que estaban ahí y esos colores no pegan entre sí. Nada tiene que ver un café con un amarillo fosforescente y un rosa, mírame aunque te lastime. O sea, esos colores no van, lo único que va a hacer es un ridículo. Ese hombre decía, tengo mucha prisa. Y siguió tejiendo, tejió aquí abajo todo el pecho, todo acá, luego el cuello, luego los hombros y luego las mangas. Para callarme la boca, cuando él termina ese suéter con los colores que había, puso 4 colores de un lado y 4 del otro. El caballero se para y lo pone en la ventana donde está entrando la luz del día. Cuando el sol le pega a los colores brillaron. Y yo vi el suéter de colores más hermoso que jamás en mi vida yo he visto alguna vez. Y este caballero decía, he aquí que la iglesia, la ciudad, la nación o el ministerio que se ponga este suéter de colores vivirá el crecimiento y el avivamiento más grande que han visto en toda su historia. Y yo no lo podía creer, como los colores que son ridículos entre sí ahora se sincronizaban perfectamente en un hermoso suéter de colores. Este caballero estiraba el suéter y los colores más se pegaban entre sí y más se alineaban y más hermoso se veía. Entonces ese caballero volteaba a verme, eso yo lo vi en un momento en el baño de ese avión. Y yo le preguntaba, ¿y por qué lo hiciste así? Y él me dijo, porque la única manera de unirlos era quebrándolos. La única manera de poder hacer lo que hace años he querido con ellos era rompiéndolos.
Y entonces en el suelo diciéndome: Señor, me abandono a tus brazos, haz de mi vida lo que tú quieras. Entonces yo los pude unir en este hermoso suéter de colores. En ese momento yo no lo entendí, pero luego lo entendí. El Señor me empezó a llevar por muchos años a ciudades muy lejos, a culturas que yo no conocía y en lugares donde es delito predicar de Jesús. Y el Señor decía: predícales, pero ellos no te quieren, no importa, predícales. Pero ellos blasfeman tu nombre, no importa, igual yo morí por ellos y los amo, predícales. Y entonces entendí que lo único que trae la gloria del cielo a la tierra es la unidad. Y es la presencia del Señor lo que va a hacer que estos colores que tú me jurarías que no pueden pegar entre sí, en medio de la presencia de Dios se tejerá el suéter de colores donde hombres y mujeres, iglesias, ministros y pastores se unirán y le darán paso al príncipe de los pastores, que es Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. O nos unimos o